Mis amigos, he puesto este video como urgente porque en nuestro querido país hermano Ecuador se ha declarado el estado de excepción. El nuevo presidente Daniel Noboa ha cumplido con lo que prometió. Vamos a ver qué fue lo que prometió antes de ser presidente y después vamos a ver un programa de la televisión ecuatoriana, la televisión pública ecuatoriana, relatando los sucesos tan importantes y trágicos que están pasando en el Ecuador en estos momentos. Vamos a él. Necesitamos urgente un entorno seguro para las familias ecuatorianas, con una central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad de los barrios. Con el Plan Fénix, primero, dotaremos a nuestras fuerzas del orden con uniformes de alta resistencia balística, chalecos con panel de cerámica y cascos integrales con protección nivel 4, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas, drones para tener una vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistemas de mapeo satelital para una respuesta inmediata. Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia. Por un nuevo Ecuador, Daniel Noboa, presidente. Ya han visto, ¿no? Esta fue la presentación, lo que prometía antes de ser presidente. Ahora que es el nuevo presidente, que creo que solo por 18 meses ya empezó con todo. Y creo que tenemos aquí otro seguidor de Bukele. Ojalá pueda Ecuador lograr lo que ha hecho El Salvador. Vamos a escuchar la televisión pública ecuatoriana para estar al tanto de los hechos actuales. Vamos a ella. Desde el día de ayer, lunes 8 de enero al 7 de marzo, regirá el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, el cual faculta a las Fuerzas Armadas ingresar a las cárceles del país para retomar su control. Además, en este periodo se dispone toque de queda a escala nacional desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Les contamos los detalles a continuación. La situación carcelaria despertó la reacción del presidente Daniel Noboa, que a través del decreto 110 dispuso estado de excepción a nivel nacional por grave conmoción interna en los centros de privación de libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social del país, sin excepción alguna. El objetivo es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan ingresar a las cárceles para retomar su control tras los amotinamientos que se registraron desde tempranas horas de este lunes. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. El decreto también le da la facultad a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles en todo el territorio nacional. Sin embargo, señala su labor será complementaria a la de la Policía Nacional en un trabajo coordinado. Incluso los operativos de control se realizarán de manera permanente a 1 kilómetro alrededor de cada cárcel. En su mensaje a la nación, el presidente Daniel Noboa fue enfático en señalar que lo que pasa en las cárceles es el resultado de la acción de las fuerzas del orden. Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El decreto dispone la restricción de libertad de tránsito, es decir, toque de queda, todos los días desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a nivel nacional. Quien circule en horarios no permitidos serán llevados a la justicia, a excepción de profesionales de la salud, servicios de seguridad privada, servidores públicos, transportistas, trabajadores de medios de comunicación y de sectores estratégicos. El decreto también suspende la libertad de reunión tanto en los centros penitenciarios así como en todo el país. En este sentido, la policía y militares están facultados para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos, así como realizar operativos en inmuebles donde se sospeche que se realizan actividades ilegales. Y en la primera noche de toque de queda, el país registró varios hechos delictivos. A continuación tenemos un resumen de los actos que han sido confirmados por la Policía Nacional. Un policía es amenazado y con pistolas que apuntan su cabeza. Da sus datos. Trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Y por favor, ayúdeme. Y segundos después se oyen disparos.
Su secuestro fue confirmado por la institución a la que pertenece y se desconoce si continúa vivo. La imagen aterradora, pero no fue la única. En la ciudad de Quito, la noche y madrugada de este 8 y 9 de enero, respectivamente, hubo más. Un puente en el sector de Monjas al que delincuentes le lanzaron explosivos y un vehículo en el que se encontraron 2 cilindros de gas. Las unidades del eje preventivo avanzamos inmediatamente, en donde a simple vista pues, se puede observar un vehículo de marca Gran Vitara, color gris, el mismo que se encuentra con las puertas abiertas. Al parecer al interior del mismo se encuentran unas bombonas de gas. Sin embargo, pues por versiones de moradores del sector y de los empleados de dicha gasolinera, pues manifiestan que 20 minutos antes aproximadamente de las 8 habían llegado 2 motocicletas con 2 individuos en cada una de ellas, los mismos que posiblemente habían dejado el vehículo estacionado a la altura de la gasolinera. En Esmeralda se confirmó también coches bomba y en Machala hay videos que muestran cómo 2 servidores policiales también fueron secuestrados. En su cuenta de X, la policía detallaba: esta noche en la UPC Wilson Franco se produjo el secuestro de 3 servidores policiales, quienes se encontraban de turno en el lugar. Asimismo, en Quito, en la UPC Llano 1, un servidor policial fue secuestrado por 3 antisociales que conducían un vehículo polarizado sin placas. Nuestras unidades especializadas se encuentran activadas a fin de dar con la localización de nuestros compañeros y proceder con la aprehensión de los causantes. Ninguno de estos hechos quedará en la impunidad. Hasta el cierre de esta edición, el servicio encargado del sistema penitenciario no confirmaba si guías continuaban retenidos en los centros o si hubo fuga de reos, tal como se ha difundido en redes sociales. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en este momento vamos a hacer un clic con la redacción de Diario El Telégrafo porque hay información que nos han confirmado de último momento. Muy buenos días, Paco Urbina nos acompaña esta mañana. Paco, cuéntanos qué información tenemos de último momento. Andrea, amigas y amigos que nos siguen a través de la señal de Ecuador TV, efectivamente, la mañana de este martes sorprendió en redes sociales la información sobre la explosión de un aparato junto a la casa de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Como les había mencionado, esto habría ocurrido este mismo día. Según confirmó el equipo de comunicación del mismo Saquicela a El Telégrafo, esto sí habría ocurrido y además piden que la policía investigue y además presente un parte informativo para que se tenga indicios sobre este atentado, que según dijeron el equipo de Saquicela es un atentado de terrorismo, ya no de delincuencia común, y que están aterrorizando a todo el país. Con esto es una evidente amenaza en contra de la vida de Saquicela. Esto es lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el domicilio, cerca del domicilio del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero eso no es todo, porque también el municipio de Quito solicitó la militarización de las instalaciones estratégicas de la ciudad. Esto tras la madrugada de este 9 de enero, el Cabildo quiteño se pronunció sobre los hechos de violencia suscitados desde la noche de ayer. Cerca de la 1:40 de la mañana terminó una reunión de evaluación de la situación. El alcalde Pavel Muñoz dispuso a todos los organismos aumentar su presencia en el espacio público y para estar listos de intervenir de manera coordinada con el gobierno. En un comunicado indicó que a esto se suma la decisión de reforzar la seguridad en áreas críticas y en los servicios de la ciudad. La decisión se toma además y se suma a la que anunció el municipio de Guayaquil el pasado domingo, en la que también se decidió reforzar la seguridad después de la evasión de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil. Esta es información, recapitulamos para que todos ustedes lo puedan tener en cuenta. Se informó y se alertó sobre un atentado con un aparato explosivo cerca del domicilio de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, desde donde se pide ya que se investigue a la Policía Nacional para dar con los responsables de este hecho. Además, el municipio de Quito pide y solicita que se militaricen las instalaciones estratégicas en la capital. Perdón que corte, pero no es broma lo que está pasando en el Ecuador. Lo dijo el señor Nayib Bukele y lo tengo aquí en el mapa. El Ecuador es el país con la tasa más alta de homicidios, 40 sobre cada 100.000 habitantes, 40. El Salvador, 2.4. Increíble, ¿no? Hubo que tomar medidas. Espero que los hermanos ecuatorianos aguanten. Y todo el resto de los países de Latinoamérica que viven con esta lacra de la inseguridad, toman ejemplo de estos jóvenes que han tenido los pantalones bien puestos para tomar estas medidas.
Vamos a seguir escuchando. También tenemos una información sobre el Cantón Durán. También su alcalde se ha pronunciado esta mañana. Luis Chonillo lo que ha dicho es, voy a permitirme leer el tuit que tenemos. Esta es la información que se publicó en la plataforma X por parte del alcalde Chonillo. El sorpresivo estado de excepción, dice él, que una vez más se decreta en el país y la ola de violencia que estamos viviendo nos obliga a suspender todas las actividades programadas para celebrar la cantonización de nuestra ciudad. Espero que en esta ocasión, dice el alcalde, estas medidas sí funcione y se restablezca la paz que tanto anhelamos los ciudadanos. Son las declaraciones, es decir, que se suspenden las festividades también en el Cantón Durán, es lo que ha dicho su alcalde. Pero ahora vamos a revisar lo que ocurrió la tarde de ayer, porque el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad dio a conocer que al menos 15 guías penitenciarios permanecían retenidos por los reos, tras los allanamientos registrados en 6 cárceles del país. Según el SNAI, ya se había tomado para la tarde de ayer el control en algunos centros penitenciarios. La semana inició con disturbios en varios centros penitenciarios del país. En Cuenca, internos en la cárcel del Turi a las 6 de la mañana se tomaron el centro de privación de la libertad. En video se los observa paseando por los techos del centro carcelario, otros destruyendo las cámaras de videovigilancia e incluso salieron hasta el punto de control. Funcionarios de este centro de rehabilitación fueron evacuados y personal especializado de la policía llegó a reforzar la seguridad. Pocas horas después, en la capital se reportó un amotinamiento alrededor de las 8:30 de la mañana. Los reos quemaron colchones en el interior del centro carcelario, por lo que se divisó una columna de humo negro. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, confirmó que una persona privada de la libertad intentó fugarse. Sin embargo, agentes policiales lograron recapturarlo. Y ya fue ingresado nuevamente y se realizarán los trámites administrativos correspondientes. Tras 5 horas de intervención, el comandante confirmó que se retomó el control de este centro de privación de la libertad. La primera fase se ha cumplido. Esto quiere decir recuperar la tranquilidad y la parte del orden que debe tener el centro de privación de la libertad. Pero las alertas continuaron. En los centros penitenciarios de Ambato, Riobamba y Machala se destruyeron cámaras de videovigilancia y se reportaron guías penitenciarios retenidos por parte de los presos. Los disturbios se dan un día después de que se reportara la evasión de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la cárcel regional del Guayas. Manuela Bedón, Noticias 7. La tarde de ayer continuaba el operativo para encontrar a alias Fito. Así lo detalló el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, quien además reveló que se indaga una filtración de información del operativo que pretendía su traslado a la cárcel de La Roca. ¿En dónde está Adolfo Macías, alias Fito? Esa es la pregunta que las autoridades se hacen tras intervenir la cárcel regional este domingo y confirmar que se desconoce su paradero. Se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación. Ese delincuente va a ser encontrado porque en este momento la fuerza del Estado está puesta en marcha para encontrar a este sujeto sumamente peligroso. A decir del secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, hubo una fuga de la información del traslado de cárcel de alias Fito, líder de los choneros, a la de máxima seguridad, La Roca. Por ello, se tiene una hipótesis de su salida. Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer. Según el secretario de Estado, el sistema carcelario está absolutamente fallido y en la regional, alias Fito vivía con comodidades. Iban a haber movimientos y la decisión fue que la libertad de la que él ha gozado durante tantos años en esa prisión, como en todas sus operaciones, tiene que terminar. Es parte de una acción integral de que tenemos que enfrentarnos y combatir la delincuencia. Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación y formuló cargos por presunta evasión contra 2 funcionarios penitenciarios, quienes estarían involucrados en la fuga de alias Fito. Sin embargo, pese a que se solicitó prisión preventiva, el juez de turno en la Unidad Judicial Cuartel Modelo dictó como medidas la prohibición de salida del país y presentación ante la fiscal del caso para los 2 procesados.
respuesta que fue cuestionada por la fiscal general Diana Salazar, quien a través de su cuenta X dijo: si el sistema de justicia no actúa con coherencia en el trabajo de evitar la impunidad, no tendremos resultados. Estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema. Recordemos que alias Fito tiene prisión desde 2011. Él está cumpliendo una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Y tras conocerse de la presunta evasión de alias Fito en la penitenciaría del Litoral, se montó un fuerte operativo para retomar el control de ese recinto carcelario a lo largo de este lunes 8 de enero. En videos difundidos por las Fuerzas Armadas se puede ver cómo militares ingresaron fuertemente armados y lograron someter a las personas privadas de libertad, quienes fueron obligados a formar filas en los patios de la cárcel. Según indican, en los operativos se realizan control de armas, municiones y explosivos en el interior y exterior del centro penitenciario. Vamos a ver ahora qué se dice desde España sobre lo que está pasando en Ecuador. Apuntan al presentador de las noticias en pleno directo. Varios miembros de una banda criminal toman los estudios de una televisión en Guayaquil, armados con granadas. Horas después son reducidos, 13 de ellos detenidos por la policía. Ellos querían como que todo el país sienta terror, o que vean en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo. Por eso nos llevaron al estudio. El presidente Daniel Noboa emite una orden que declara un conflicto armado interno. Ahora, los grupos criminales son considerados comandos terroristas. El ejército patrulla las ciudades tratando de contener la violencia. Puede intervenir para reducir cualquier amenaza. A estas personas ya no las reconoce ni siquiera como delincuentes, sino como un grupo que pone en riesgo la existencia misma del Estado. Al poner en riesgo la existencia misma del Estado, las Fuerzas Armadas son las encargadas de recuperar esa soberanía. La ola de violencia en Guayaquil se ha saldado con una decena de muertos, 2 agentes entre ellos. Por favor, ayúdeme. En las cárceles, secuestros de funcionarios y motines. Las cámaras de seguridad grababan la fuga de algunos presos. Los militares han recuperado el control de varios penales. De uno de ellos se ha fugado Fito, el criminal más peligroso del país. 7.800 homicidios en 2023 convierten ahora a Ecuador en el país más inseguro de la región. Así están las cosas en el Ecuador, mis amigos. Seguimos en contacto y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.